Saludos, en el presente video explicaré sobre las funciones codificantes de las proteínas y a su vez también explicaré sobre el sistema complementario y cómo actúan las lectinas en él. Como primera parte, para entender todo esto tenemos que basarnos en la ósmosis. La ósmosis es un proceso que se da entre las células y este a su vez tiende entre la entrada y salida de líquidos. Este líquido mayormente suele ser o exclusivamente es agua. Dependiendo de esto, pueden haber distintos tipos de concentraciones dentro y fuera de la célula. Entonces, entre esto, lo que más toma como interés viene siendo lo que es la capa lipídica, que es semipermeable. En esta capa se tienden a dar salidas fáciles y otras para lo que son las moléculas grandes que les complica la salida. Entre esos podemos determinar que dentro de esa molécula o dentro de una célula, se encuentra cierta cantidad de agua y fuera de ella semejante, ya que entre estas las células están en un medio acuoso o mayormente líquido en el que se mueven. Por eso también podemos determinar si acá afuera tengo una mayor concentración de agua, a lo que es en la parte interna, tiene que haber un equilibrio. Por lo tanto, las moléculas de agua van a atravesar esta capa y van a intentar igualar en ambos extremos. Esto ocurre en el agua, pero ahora en caso de que sean algún otro tipo de moléculas, que suelen también ser un poco más grandes, tratándose también del cloruro de sodio. Este no puede atravesar. En las células sí hay tipos de bomba sodio-potasio, pero por este método no, por el proceso de la ósmosis no se produce. Entonces se puede decir que por este lado, al contener cloruro de sodio, ¿ya? Ahora, Tenemos el cloruro de sodio. Este no puede atravesar esta capa. Entonces, quien sí puede es el agua. Y mediante este método se tiende a igualar lo que son las concentraciones. Entonces, de esto se puede decir que este aquí, el cloruro de sodio, es una sal. Las sales tienden a deshidratar. Acumulan a su alrededor muchas moléculas de agua. Entonces, lo que se puede decir aquí es que este de aquí, esta molécula, no puede atravesar, pero las moléculas de agua sí. Por lo tanto, las que están aquí adentro, al tener presencia en el exterior de cloruro de sodio pasarían a salir, ya que las sales son deshidratantes. Entonces, entre esto de entrada y salida, se puede determinar que hay algún tipo de presión, la presión osmótica. Esta a su vez, según las concentraciones, porque si los medios tienen igual tipo de concentraciones, se mantiene, no se produce cambio entre ellos. Pero de hecho, si un medio es más concentrado que el otro, interviene el cambio. Entre esto se puede decir también que entre el medio interior y el exterior va a haber presión. La presión que va desde adentro hacia afuera es 1. Y esta a su vez es contrarrestada con otro tipo de presión, ya que entre estas no depende tanto la cantidad como decir volumen, porque acá se puede notar que hay mayor volumen que este de aquí. Este tipo de equidad más se mantiene con el tipo de presión. Una presión es controlada por otro, y cuando se igualan las fuerzas se produce una equidad. Con este tipo de presiones también se puede determinar que entre entrada y salida podemos tener 3 tipos de células. Algunas que estén muy hidratadas por la entrada de mucho líquido, algunas moléculas que estén en un punto medio y también están otras que estén muy deshidratadas y adquieran una forma un poco más plana.
Entre estas se puede determinar que la condición óptima vendría siendo esta de acá, y esta de acá se puede dar mediante la presencia de sales en el exterior, por lo tanto pasaría a deshidratarse. Y se puede determinar que esta es un poco menos eficiente, pero sí tiene capacidad para volver a recuperarse, siendo que se hidrata. Ahora, en el caso de acá, al igual que un globo cuando se llena genera presión hacia el interior, y en caso de que este posea alguna abertura, la presión expulsa el agua. Pero también está el caso de que se llene tanto de líquido, de agua, que este de aquí puede generar algún orificio o a su vez explotar. Ahora explicado eso, tenemos por otra parte lo que son la función codificante de las proteínas. Entre estas está que se mantienen los glicoconjugados. Los glicoconjugados pueden ser a su vez de unas glicoproteínas o los glicolípidos. Estos tienen una función de localización y transporte de ciertos compuestos. Esto se da debido a que cada molécula tiene una singularidad o estructura, y entre esas, una molécula puede generar 2, 3 o un solo puente de hidrógeno, y entre otros enlaces. Mediante esto se da el tipo de reconocimiento. Por una parte, tomando más énfasis en lo que son las glicoproteínas, tenemos que cada glicoproteína se da entre la unión de una proteína y una o más sacáridos. Entre esto también se puede determinar que se da el reconocimiento en la capa lipídica o a su vez en la membrana celular. Ahora, como parte de ejemplo de esto, podemos determinar también que en los grupos sanguíneos se tiene de cierta manera. Son grupos A, grupos B, y a su vez también está el grupo D, que este determina el RH. Tomando esto como ejemplo, también podemos determinar que este tipo de interacción, o a su vez codificación, porque cada uno de ellos corresponde a algún tipo de compuesto, entre estos se da lo que es anticuerpo y antígeno. Estos de aquí son los antígenos. Y ahora, para darse el anticuerpo, interpretando de esta manera, este punto es de interés, debido a que cada uno de estos puede tener cierta forma. Entre estos se puede determinar que para unirse a este tipo, a algún tipo de anticuerpo, podría tener esta cierta estructura o forma, se le podría asignar. También esta otra, o a su vez también podría tener, así, dado como ejemplo. Entonces, tomando como punto de interés en esta parte, tiene que embonar, así que este sería un tipo de anticuerpo que solo le corresponde al antígeno A. De igual manera, si tuviera así, este le correspondería al antígeno B, y así. Para cada tipo de antígeno hay un tipo específico de anticuerpo. Y en caso de que tratarse de este, que sería un anticuerpo B, si se intenta unir a uno de estos, lo rechazaría. Por lo tanto, se determinaría que es un cuerpo extraño y es ajeno al cuerpo. Mediante esto también se dan los tipos de rechazo o a su vez el ataque del sistema inmunitario, ya que se lo detecta como algo externo que puede ser maligno. Entre esto y los grupos sanguíneos se puede dar el tipo de aglomeración entre los compuestos. Si corresponde al reconocimiento entre ellos, se da una aglutinación en la cual se agrupan y se puede determinar si corresponde a un grupo A o B. En caso de que se aglutinen ambos, pasaría a ser AB. Y ahora para el factor RH sería igual. Si se aglutina ante este tipo de antígeno, se podría determinar que es un RH positivo. En caso de que no lo haga, se mantenga disperso, se puede determinar que es un RH negativo.
Como ya mencioné, entre esto también se puede dar el tipo de rechazo, ya que si posee alguien el antígeno A, los anticuerpos A serían rechazados en caso de que se le agregue antígenos B, ya que esto se corresponde de una manera como un anticuerpo extraño. Otra cualidad de esto también es que se puede dar que para los tipos de RH negativo, como el sistema inmunitario suele ser de una manera adaptiva o si no también de una manera de reconocimiento por memoria, esto se puede dar que aún para un determinado número de intentos se puede determinar que una vez se puede recibir de un RH positivo, siendo RH negativo, pero para la segunda vez ya esto genera un tipo de alerta, ya va a estar preparado el cuerpo, así que ya para un segundo o tercera ocasión ya va a ser reconocido como un agente extraño. En el sistema complementario, que está compuesto de proteínas complementarias, o a su vez tiene una gran variedad de 20 glucoproteínas que se encuentran en un 15% en el suelo plasmático. Este también suelen tener nombres que son los sinógenos. Tiene la función de la lisis celular, que se refiere a la destrucción o muerte. Aparte de eso también está la neutralización de virus, eliminación de complejos inmunológicos, opsonización, que esto facilita la fagocitosis, y a su vez también una respuesta inflamatoria. Este de aquí, en el sistema complementario, se puede dar por 3 vías para una respuesta inmunitaria. Esta es la vía activa, una vía alterna y también está la vía de las lectinas. Todas estas vías tienen un activador y un iniciador. El activador tiende a ser un tipo de molécula específica y el iniciador tiende a recibir este tipo de moléculas. Si no se activa algún tipo de proceso, caso de que no corresponda este tipo de compuesto para el iniciador. Con todo eso también entra en juego lo que son los PAMs, patrones moleculares asociados a patógenos. Entre esto es la explicación anterior que se daba que para algún tipo de molécula posteriormente se crea algún tipo de inmunidad o respuesta. Entre esto también las vías activo clásica, la alterna y la vía de las lectinas son similares, tienen el mismo proceso, solo que el iniciador es el que cambia entre estas. Entonces podemos determinar que para la explicación de la vía de las lectinas actúa la proteína que es MBL. El MBL es quien interactúa con la manosa y una lectina. Como activador que se tiene la manosa, entonces la manosa, por cierto, es una aldosa simple, un tipo de azúcar. Entonces entre eso también se puede determinar que las glucoproteínas, se componen de la unión de una proteína y una o más sacáridos. Entonces se puede determinar que estos de aquí son glúcidos, que son azúcar. Entre este se mantiene también lo que es la manosa. Esta manosa va a ser el activador de este tipo de proceso. Activador. Entonces se puede determinar que en la capa lipídica de algún tipo de bacteria, si se encuentra la presencia de manosa, entraría en juego lo que es la proteína que es la MBL. Ahora esta MBL que interactúe con la manosa va a ser el iniciador de un tipo de proceso. Esta MBL también tiene el +1 y el +2. Ahora, para este tipo de procesos se da también lo que son las proteínas C. Estas tienen gran variedad. Entre eso, la primera en interactuar, en caso de que se active por la manosa, se inicia el proceso con la C2. Esta es reconocida y a su vez se fragmenta, enviando una ancitoxina a la membrana plasmática.
al suero plasmático, se mantiene disuelta y esto le sirve de alerta a otro tipo de células para que también ayuden a lo que es la respuesta. En caso de que se active, que se divida, esta de aquí pasaría a ser la C2A y la de acá sería la C2B. No. Ahí después les voy. En caso de que se activen, esta pasaría a ser la C2B y el fragmento que se dividió pasaría a ser la C2A. Cuando este proceso se active, también pasará lo que ser, también corresponde a lo que es el C, la proteína C4. Este, al igual que el anterior, también tiene este tipo de división. Es citoxino, también se va al suero plasmático. Entonces, cuando tenga estos dos tipos de conjugados, se determina que esto de aquí pasaría a ser lo que es el C3. Pasaría a ser lo que es el C3 sintetasa. Ahora, actuando en todo esto, también se determina que el C3 interactúa con esto para que luego aparezca la reacción del C5. El C5 tiene una forma un tanto... A ver, aquí se adiciona el C3 y el C5 entraría en este espacio. Tiene forma de L. Entonces se produce la ruptura de este y esto otro. En el C5 empieza a hacer lo que es una convertasa. Entonces con el C5 inicia un proceso que es completamente distinto. Entre estos se da que el C5, acá, una forma estirada, se incrusta en la capa. Levemente se incrusta. Ahora con la ayuda del C6 y posteriormente la adición del C7, estas perforan este tipo de capa. Como es una bicapa de fosfolípidos, empiezan a penetrar en la capa. Ahora esto, con el C8, también el C8 que se interpone entre medio de estas dos va generando un medio interno de salida y entrada. Ahora con un conjunto de proteína C9, estos van a armar una brecha. Se van a incrustar aquí. Por lo tanto, la doble capa de fosfolípidos pasaría a romper. Esta abertura que pueden generar puede ser de entre 50 a 80 miliangstrom. Espacio suficiente como para que la célula tenga entrada y salida de compuestos. Entre estos ya pasarían macromoléculas y demás, por lo tanto pasaría a deshidratarse, a perder nutrientes, o también puede entrar gran cantidad de líquidos y a su vez explotar. De esta manera se tendría la lisis celular, por lo tanto así actúa el sistema inmunológico. Esta es una de las muchas maneras que tienen para eliminar cierto tipo de agentes patógenos. Gracias.